dientes de sierra, neumático delantero escalonado, trasero cuadrado, todas estas palabras o expresiones que has escuchado muchas veces y no sabes qué significan, las vamos a analizar hoy aquí, donde además te vamos a explicar los 5 puntos más importantes de un neumático, porque no habrás escuchado muchas veces que un neumático es duro o un neumático es blando y luego casualmente no tiene nada que ver con su grip o el agarre que tiene. Pues aquí, estos 5 puntos que ahora mismo te voy a enumerar los vamos a tratar al detalle. Recuerda, presión, temperatura, carcasa, compuesto y desgaste. Muchas veces has oído hablar de las presiones de la moto y muchas veces te habrás preguntado también cuáles son las presiones que debes de poner en tu moto. Lo cierto es que es un tema que se pasa muy por alto, o quizá pues uno le pone unas presiones que ha escuchado o que considera oportunas y pueden ser correctas, pero no las vuelve a revisar en tiempo o en diferentes circunstancias, y ahí es donde entra realmente el peligro de muchos accidentes potenciales o situaciones de riesgo. Las presiones, a ver cómo os lo puedo explicar, bajo mi opinión es prácticamente lo más importante del tema que vamos a hablar hoy. Más que el neumático que vas a poner, la marca, el modelo, si es deportivo, no lo es tanto, si dura mucho o poco o va mejor en agua que los demás. Porque dependiendo de la presión que tú pongas, puedes hacer que un neumático, pues bueno, potencie su faceta deportiva o tenga más kilometraje o tenga mejor rendimiento en agua, o todo lo contrario, por supuesto, incluso llevarte a un susto o accidente que se podría haber evitado con unas buenas presiones. Este primer punto es un poco para concienciar de lo importante que son. Vamos a partir un poco también de la base más universal, y es que las presiones de tu moto serán las que indique el manual de la misma. Es decir, cualquier duda, cualquier cosa, siempre es vital acudir al manual de tu moto. Si no lo tienes, estoy seguro que Google te puede ayudar. En cuanto a las presiones, pues hay un detallito muy curioso que suelen tener la mayoría de las motos, y es que si no tienes el manual, generalmente en el basculante, al lado de la cadena, hay una pegatina donde te suele indicar la presión correcta para esta moto. Además, pues bueno, pues si vas muy cargado o vas menos cargado. Parece una tontería, pero el tema de las presiones, ahora vamos a entrar un poquito ya más en mejunje, pero como os he dicho, mucha gente pues pone unas presiones y se cree que esas presiones valen para todo. De hecho, añado, ya por empezar a mojarnos un poquito, como vengo diciendo, las presiones que te indica el manual son las presiones en las que el fabricante ha diseñado la moto en base a esas presiones, y es un punto de partida, entenderlo de este modo, o mejor dicho, un equilibrio donde, como digo, el fabricante de la moto logra un buen rendimiento un poco en todos los aspectos. Pero no siempre las presiones indicadas por el fabricante son las mejores, pues para, si es una moto trail, meterte por el campo, o para, si es una moto un poco más deportiva como pueda ser esta, pues empiezas a hacer una conducción muy deportiva, pues quizá las presiones que indica el manual o el fabricante no sean las mejores si buscas simplemente puro rendimiento. Por supuesto, el gran tema de siempre, presiones en circuito. Este vídeo se hace porque aún hay gente que me entra a circuito con las presiones de calle, y no solo no es consciente de ello, sino que cree que lo está haciendo bien, o que bueno, no entiende por qué tienen que ser diferentes. Entonces aquí es donde ya entraremos un poco en el tema presión-temperatura, que vamos a ir viendo poco a poco. Pero la cabecera del vídeo es lo importante, o por lo menos de este apartado, de las presiones. Realmente hemos hablado, he enumerado todos los puntos que voy a hablar del neumático, pero no tienen un orden específico, salvo las presiones, el primero y más importante, ¿vale? Así que esto es, bueno, quiero que quede claro desde el principio. Bien, tras dejar claro lo importante que son las presiones, de poco sirve si los instrumentos para medirlas no son buenos o no son fiables. Los que solemos tener acceso suelen ser 3. El clásico de la gasolinera, bueno, voy a añadir un cuarto,
el manómetro de taller, que no le tenemos hoy aquí, el que te suele indicar como un extra opcional en motos de alta gama, el que monitoriza la presión de los neumáticos de forma digital, la pantalla de tu moto, y el manómetro de toda la vida, que es el que hoy me he traído aquí, aunque vamos a ir a la gasolinera y vamos a hacer también un poco pruebas para que veáis que no siempre es preciso. Vale, pues los tenemos aquí. Evidentemente el del taller que no le tengo aquí sería también de los más precisos, porque suelen ser herramientas profesionales, pero no le tenemos aquí y por lo general no suele ser algo que tengamos en casa, a diferencia de un manómetro convencional. En este caso, no porque la moto sea una KTM, pero recomiendo el manómetro de KTM porque es un manómetro que venden prácticamente en cualquier concesionario KTM, que tiene una fiabilidad contrastada, que se utiliza muchísimo, es pequeño, ligero y, bueno, económicamente accesible desde el punto de vista de que no vale una millonada. Tampoco es que sea barato, pero vale lo que cuesta. En cuanto a las presiones en sí, pues bueno, hay que medirlas, aparte de con un buen manómetro que tú tengas fiabilizado y contrastado, hay que medirlas por lo general siempre en frío, en carretera. Luego, para aquellos que suelen rodar en circuito, y no de forma esporádica, sino de carácter frecuente o como afición, veréis que la mayoría de fabricantes indican las presiones que debes llevar en circuito en caliente. Pero bueno, eso ya es otra historia y que ahora las vamos a ver un poco por encima, pero no es relativo a lo que estamos hoy, que además hoy vamos a centrarnos un poco más en la carretera. Mi recomendación es que os hagáis con un manómetro, no tiene por qué ser este, yo recomiendo este porque funciona muy bien, pero bueno, cualquier manómetro de primera línea tiene que funcionar bien. Antes de nada, contrastéis la diferencia si vuestra moto tiene un sistema de monitorización de presión de neumáticos para comprobar que sea correcta. Ahora vamos a comprobar con KTM cómo las mide, porque por ejemplo en el caso de las BMW tienden a medir un poquito más de lo normal. Y luego por supuesto el de las gasolineras, que a veces miden bien y a veces muy mal, pues por mal mantenimiento o lo que fuere. Otro detalle importante, no es lo mismo medir la presión de tu moto al nivel del mar que a 2000 metros de altitud en un puerto de montaña, en una gasolinera que haya en una zona muy alta, etcétera, etcétera, porque la presión varía y evidentemente se ve reflejada en los neumáticos. Por eso si hacéis un viaje largo, si miréis las presiones antes de salir de casa y vivís en la playa y vais hacia Pirineos y de repente notáis en Pirineos que la moto va súper tensa, rígida, que a la mínima desliza, que la presión va muy alta, es porque ha habido este cambio de altitud y pues bueno, que lo tengáis en cuenta. O del mismo modo, si vivís en la montaña, en una zona alta, comprobáis las presiones antes de hacer vuestro viaje a una altitud, pongamos, de 1500 metros, si bajáis a la playa, notaréis que la moto, pues bueno, pues que le cuesta mucho más girar, va mucho más imprecisa, lenta de dirección, etcétera, etcétera, pues bueno, ha podido perder aire por algún motivo, pero también puede darse el caso de que sea que al haber este cambio de altitud, pues la presión del neumático requiera más presión. Vale, vamos a entrar ahora a un tema un poquito más técnico. Como decía, realmente el segundo bloque de temperatura podría estar prácticamente pegado a este bloque, bueno, junto a este bloque de presiones, porque lo cierto es que una depende de la otra. Entonces vamos a ver un poco cómo afecta el tema de la presión en la temperatura. La ley básica que va a comandar principalmente estos factores es la ley de los gases ideales, que a más presión, más temperatura, pero no siempre es así. Temperatura en el neumático. Evidentemente esto no es tan sencillo, pero es un poco la norma básica que tenemos que dejar patente aquí desde el principio. Luego, la temperatura del neumático. Lo vamos a ver a continuación, pero es cierto que la presión juega este papel fundamental. Como digo, a más presión, más temperatura, pero no siempre es así. Esto realmente tiene un enfoque para un uso muy deportivo o una gama muy deportiva o en circuito. En circuito no voy a entrar en competición, donde ya sí que los factores son muy extremos y ahí sí que pues hay que preguntar a gente realmente experta. Tandas ya puede ser desde el nivel más lento hasta el nivel más rápido, que realmente es donde más efecto va a tener esto voy a comentar. La presión determina mucho la temperatura que tú vayas a tener y, como os imaginéis, los neumáticos de circuito necesitan temperatura para funcionar. Un neumático con baja presión no se va a calentar en circuito o con un neumático muy deportivo tanto como un neumático con mucha presión. Sobre todo, más allá de esta ley de gases ideales que acabo de exponer, de más presión, más temperatura, interfieren otros aspectos relativos a la presión, que es un poco lo que estamos hablando, a la presión no, al inflado del neumático. ¿Por qué digo esto? Pues por ejemplo,
un neumático de pista suele funcionar entre 80 y 120 grados. Y realmente el asfalto sobre el que rodamos, somos españoles y vivimos en un país muy cálido, pero por muy julio que sea y muy Jerez que te imagines, el asfalto estará a 50, 60 grados. Eso ya es bastante más frío de la temperatura a la que funcionará el neumático. Por tanto, cuando nosotros llevamos el neumático bajo de presión, aparte de no calentarse por esta ley básica que he enunciado al principio, digamos que al ir bajo de presión hay más huella de pisado, se deforma más el neumático y hay más huella de pisado en contacto con el asfalto, y esto nos da más grip, correcto, pero también expones más parte, o más parte, más material, más huella del neumático a estar en contacto con el asfalto, que está más frío que el propio neumático. Entonces digamos que, podemos decirlo así, va a contaminar más la temperatura que tú vas generando en el neumático a base de rodar o con la presión con la que tú sales. Siendo concisos, cuanta menos presión tiene el neumático, más grande es su huella y más parte está en contacto con ese asfalto que está más frío que el propio neumático, entonces se va a enfriar más, o mejor dicho, se controla más la temperatura. Evidentemente, si tú aumentas mucho la presión, aparte de calentarse por la propia presión del aire, tiene menos huella de pisado, y si el neumático está a 90 grados y el asfalto a 50, que es una circunstancia bastante común, digamos que pues, en vez de estar apoyando 4 dedos, está apoyando solo el tamaño de una moneda de 2 euros, y hay menor intercambio calórico, ya sea para bien o para mal. Esto en carretera no funciona del todo así, porque los neumáticos de carretera, por lo general, y sobre todo las gamas turísticas, hoy tenemos aquí un Continental Conti Sport Attack 4, un neumático que, pues bueno, es un poco de lo más deportivo que podemos encontrar para carretera, pero aún así pues tiene un alto contenido en sílica o sílice, que es un poco lo que va a determinar lo que os voy a contar ahora. Por ejemplo, hemos estado probando en nuestro canal hace poco la versión más turística, que es el Conti Road Attack 4. Ese neumático tiene más contenido en sílica aún. ¿Qué es la sílica o el sílice? Es un compuesto que el fabricante pone en el neumático para acelerar el calentamiento. Es decir, si un neumático turístico está pensado para trabajar entre 10 y 40 grados, pues la sílica hace que tú llegues muy rápido a esos 10 grados, a esos 15 grados o 20 o los que necesites. Por ejemplo, el Conti Sport Attack 4 quizá no está pensado para funcionar entre 10 y 40, pero sí entre 15 o 20 y 50 grados. Pues el mucho o poco contenido en sílica que tenga el neumático hará que llegue antes. Esto se hace pues, bueno, pues para ganar esa confianza desde el primer viraje, para que prácticamente nada más salir de la gasolinera o del punto de encuentro, de la rotonda de turno, del bar de turno, el neumático ya esté caliente, y suele ser muy propio de neumáticos turísticos, ¿vale? Para, bueno, pues también bajar ese rango de temperatura operativa a la circunstancia de su uso, porque alguien que va con un neumático turístico, pues no, la tendencia es ir pues de turismo, ¿no? Va a ir con una conducción más relajada y no tan agresiva. ¿Qué sucede si tú en un neumático con un alto contenido en sílica lo llevas bajo de presión? Pues que el propio roce de la carcasa al ir bajo de presión va a acelerar más aún el calentamiento, que se vea aún acelerado por este alto compuesto en sílica, y puede darse el caso de que se llegue a sobrecalentar el neumático. Esto se dará sobre todo en gamas turísticas. Lo que tenemos hoy, el Conti Sport Attack 4, digamos que está un poco entre medias. No me sé el contenido en sílica que tiene cada modelo, pero ciertamente puede llegar a sobrecalentarse por llevarlo muy alto de presión o muy bajo de presión. Evidentemente, aun con un neumático turístico, si queremos realizar una conducción muy deportiva por carretera, se recomienda bajar la presión, porque pues la conducción dinámica o agresiva ya va a calentar de por sí el neumático, y esto va a hacer que tenga más presión, vas a perder huella de pisado, y siempre es bueno pues bajar un poquito la presión para no perder esa huella de pisado. Por eso también se dice que en verano, que hay más temperatura, se baje un poquito la presión y en invierno se suba, ¿no? Pues para, digamos, nivelar la presión del neumático. Sin tener en cuenta si vas a tener una prioridad muy deportiva, lo normal es en neumáticos muy deportivos o en circuito, a más presión, más temperatura, menos presión, menos temperatura. Y en carretera o neumáticos más turísticos, pues puede darse el caso, mejor dicho, se dará el caso que menos presión puede provocar más temperatura. También depende del modelo neumático, cuánto contenido en sílica tenga, etcétera, etcétera.
Pero bueno, también hay mucha gente que, como digo, le gusta ir rápido por carretera y tiene un Conti Road Attack 4, que es el que hemos probado hace poco, el cual yo mismo he dicho que tiene muchas aptitudes deportivas, pues también, pues bueno, si quieres priorizar el grip y la deportividad, se puede bajar la temperatura. Hay que tener cuidado con que no se sobrepase, pero ya también, como digo, depende mucho del modelo y la gama. En el caso del Conti Road Attack 4, hago un inciso fuera un poco de la temática de este vídeo, aguanta mucho, o sea, su margen de temperatura es muy amplio y el tope por arriba de exceso de temperatura es muy alto, pero encontramos otros neumáticos que quizás no lo son tanto, como los Michelin Road, que son claramente más enfocados para duración y turismo. Esos tienen el tope de temperatura máxima más bajo y hay que tener cuidado, ¿vale? Vamos a terminar un poco con otros temas que también determinan la presión del neumático, que son, bueno, la carga que lleves y la duración, el desgaste de los mismos. La carga es muy sencillo, nada, aparte te lo suele indicar el manual también, y ahí pues es sota caballo rey, no tiene mucha complejidad. Si tú vas muy cargado, por ejemplo, en este caso la Super Duke GT lleva maletas, no las tenemos hoy aquí, pero bueno, una moto de este tipo, que vas con pasajero o con maletas, cuanto más cargado vas, más presión debes tener para compensar ese apoyo que va a hacer el peso extra, y si vas tú ligero, pues bueno, no hay que aumentar las presiones más de lo normal. La verdad es que este punto es muy sencillo. Y luego el desgaste también es muy sencillo. Realmente, si tú, como he venido diciendo antes, quieres priorizar esa conducción deportiva, ampliar tu huella de pisado, etcétera, etcétera, tienes que tener en cuenta, debes ser consciente de que vas a acelerar el desgaste del neumático, ya no solo porque hay más neumático, más material del neumático en contacto con el suelo, sino porque, bueno, este roce interno, estas fricciones, estos ciclos de temperatura también pueden afectar. Y, pues bueno, pues si tú no tienes esa pretensión tan deportiva y quieres que el neumático te dure mucho, pues bueno, siempre puedes llevarlo un poquito más alto de presiones de lo que indica el fabricante. Tampoco mucho, porque es peligroso, ¿vale? Si lo llevas muy alto de presiones, prácticamente estás reduciendo mucho la huella pisado y las motos de hoy en día son muy potentes, hay que andarse con ojo con eso. Pero bueno, cuanto más hinchado esté el neumático, es obvio entender que más homogéneo va a ser su desgaste y menor. Sobre todo para este perfil de usuario que va a hacer muchos kilómetros en línea recta, autopista, pues sí se recomienda hincharlos un poquito más, pues para que, bueno, pues el desgaste por el centro pues lo minimizas, porque digamos que solo la huella pisado pasas de unos 4 dedos a una moneda de 20 céntimos, por decirlo. Entonces, bueno, eso es también importante y relativo a la presión que le pongas al neumático. Ya lo hemos comentado, más presión, más temperatura, pero en gamas turísticas hay que tener en cuenta que si vas muy bajo de presión se retuerce más la carcasa y genera más temperatura. Vale, esto es importante. Bueno, la verdad es que la temperatura en sí, voy a ir a atacar el término de forma genérica, afecta mucho al agarre del propio neumático y a su desgaste. Los neumáticos donde mejor funcionan es cuando están en su abanico de temperatura, y eso depende mucho del tipo de neumático. Lo he comentado antes, un neumático turístico puede funcionar de 10 a 40 grados y un neumático muy deportivo pues desde los 30, 40 hasta los 80 grados o más, ya neumáticos de estos semi-slick o el propio slick que funcionan entre 80 y 120 grados. Pues lo importante para tener un buen rendimiento y un buen agarre no es que el neumático sea blando o que sea deportivo, sino que esté en su temperatura de trabajo. Te va a agarrar más un neumático turístico como un Conti Road Attack 4 en su franja de temperatura que un Conti Race o un Conti Track o un neumático semi-slick usándolo en carretera sin llegar a su temperatura de funcionamiento. Un neumático, bueno, pues un semi-slick homologado para carretera, que es lo más radical, lo más deportivo que podemos encontrar. Generalmente se suelen recomendar en motos muy deportivas y por una conducción deportiva y en verano, donde todas las condiciones son favorables, pero si tú no metes ese neumático a partir de los 50-60 grados, va a agarrar menos que un Conti Road Attack 4 a 30 grados, que es una temperatura muy inferior. Entonces hay que tenerlo en cuenta, no siempre el hecho de llevar un neumático muy deportivo va a hacer que tú vayas mejor o con más adherencia. Eso no es así, lo va a dictaminar la temperatura. Evidentemente un neumático turístico como el Conti Road Attack 4, del que no paro de hablar, lo sobrepasas y lo pones a 60 o a 80 grados, olvídate, ese neumático ya va a estar sobrepasado y va a ser puro plasma, no va a agarrar nada. Entonces eso es muy importante tenerlo. Y yo creo que con esto
es lo más importante relativo a la temperatura, ya que muchas partes de ella dependen de la presión y es lo primero que hemos comentado. También hay que tener en cuenta el dibujo, ¿vale? El dibujo, veréis que muchos neumáticos turísticos tienen mucho dibujo, eso está pensado para evacuar agua, pero muchas veces hay líneas que llegan al final del flanco y digamos que cuantas más líneas o más dibujo hay en el flanco, más rápido se calienta el neumático. Entonces eso también lo suelen hacer para calentar mucho el neumático, por lo que cuando veis un neumático que no tiene mucho dibujo, sobre todo no llega a la parte final del hombro, es porque tiene, bueno, pues un enfoque un poco más deportivo. Cuando un neumático, sobre todo de circuito, o un neumático deportivo que lo ha utilizado alguien muy bruto por carretera o muy rápido, se queda azulado por los flancos. Eso no es que lo hayas sobrepasado, que seas aquí muy macho y mira cómo deja el neumático, lo he dejado azul, es que yo voy muy rápido. Evidentemente, pues le has tenido que dar caña, pero que sepáis que este fenómeno sucede cuando se enfría rápido. ¿Sucede algo? No sucede nada. En cuanto das 3 acelerones, se quita, no pasa absolutamente nada. Es normal y, pues bueno, muchos estaréis familiarizados con ellos, otros no tanto. Bien, ha llegado el tema de la carcasa, que es un tema, la verdad, bastante desconocido. No así tanto como el compuesto, que luego lo veremos. Y creo que es muy interesante analizarlo. Ciertamente el agarre lo da el compuesto, ¿no? Un compuesto más blando agarra más, y un compuesto más duro agarra menos y dura más. Eso es evidente. Pero muchas veces no se habla de la dureza del neumático relativo al compuesto. Por ejemplo, sobre todo en MotoGP o en competición, habremos escuchado que si los Bridgestone de antes eran una carcasa, bueno, muchas veces se decía carcasa, pero hay veces que se omitía la palabra carcasa y decía, no, eran neumáticos más duros, ¿no? o los Michelin son neumáticos más blandos. Pues muchas veces se hace referencia a la carcasa, a la dureza de la carcasa. Y esto lo cierto es que tiene una repercusión bueno, muy importante y prácticamente instantánea en la conducción. No del mismo modo del compuesto, pero sí puede afectar a otros temas. Entonces, tipos de carcasas hay muchísimos, pero haciendo un resumen, podemos entender que hay neumáticos de carcasa más dura, carcasa más blanda y carcasa un poco intermedia. Vale, entonces, teniendo en cuenta estos 3 tipos, hay muchos más, pero bueno, estos tipos de carcasa que hay, debemos también entender que no siempre tiene que ver con la dureza del compuesto y cómo repercute en la conducción cada tipo de carcasa, porque tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, en el caso Continental, lo cierto es que son carcasas bastante neutras, muy intermedias, no llegan a ser ni blandas ni duras. Ejemplos de carcasas duras, pues bueno, neumáticos deportivos, neumáticos slick de la marca Dunlop o Bridgestone, son neumáticos por lo general de carcasa bastante rígida. Y carcasas blandas Pirelli de toda la vida, ¿no? El Supercorsa es una carcasa blanda. La carcasa dura o la carcasa blanda tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, la carcasa blanda, cosas buenas, a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque la carcasa blanda lo cierto es que hace gran parte del trabajo que no puede hacer la suspensión. Se come muchas más irregularidades del terreno, absorbe muchos más pues como digo, estos rizos, estos pequeños baches, estas ondulaciones. Son neumáticos mucho más fáciles de poner a punto con la moto, mucho más fáciles de llevar en general, pero por contra son neumáticos que bueno, pues tienen más deriva, o cuando estás ya haciendo una conducción muy deportiva, muy forzada, pues cuando frenas muy fuerte delante, el neumático delantero flexa más, no transmite tanta información al piloto, el manillar se mueve más, un poco más de chatter, ¿no? Que son estas imprecisiones cuando vamos muy deprisa. Una moto que no está muy bien puesta a punto de suspensiones, ya sea pues porque no esté bien puesta a punto, porque las suspensiones son antiguas, porque X, pues bueno, pues mitigan bastante estos fallos de la suspensión y hacen que la moto funcione mejor. Por contra, carcasa dura, vale, carcasa dura, pues lo malo es esto, que son mucho más sensibles al ajuste de la suspensión. Por cierto, también son mucho más sensibles a la presión, no así como la carcasa blanda, que es, bueno, pues lo lleva todo un poco mejor. Y luego, por otro lado, puntos buenos de la carcasa dura, bueno, pues que el tren delantero es mucho más sólido, más férreo, las frenadas las aguantan mucho mejor, da mucha más información. Por ejemplo, cuando te pasas con el gas en el trasero, que no lo he mencionado en la carcasa blanda, pero nos va a servir con la carcasa dura,
Con una carcasa dura, cuando tú derrapas, digamos que la derrapada es mucho más noble, mucho más controlable. Una carcasa blanda, cuando se empieza a ir, son latigazos así, pues poco controlables, más imprecisos, más nerviosos, y de repente ¡waps!, se va y se fue. En la carcasa dura pues es mucho más progresiva, esa es la palabra. Entonces, me he traído aquí unos neumáticos viejos, porque evidentemente el Continental está puesto en la moto y no podemos verlo, y para que veáis cómo se ve desmontado. Fijaos lo blandito que es, evidentemente está gastado y eso favorece que se doble, pero aquí el flanco, como con mis manos, no soy una persona ni fuerte ni ninguna mano grande, se puede doblar mucho y muy fácil, ¿vale? Eso es una carcasa blanda. Y una carcasa dura, aunque el neumático sea más pequeño, es un neumático, bueno, no de competición, pero sí de circuito, es que es mucho más rígido. Y el flanco me cuesta mucho más doblarlo. Entonces, para que os hagáis una idea, no son tonterías ni pajas, es algo tangible y que lo puedes palpar con tu propia mano. Vale, compuesto, ya estamos con esto, que además es realmente donde más entendemos todos por norma general. Efectivamente, compuesto blando, más agarra, compuesto duro, menos agarra. Bien, bueno, no es tan así, pero sí. Hay muchos tipos de compuesto y la lógica es lo que indica. Pero ahora quiero hacer hincapié en ese detalle que ya he comentado antes, como habréis visto, que el nivel de agarre de un neumático depende del compuesto, si es más blando, más agarra, tal, pero también de si ese neumático está dentro de su margen de temperatura operativa. Es decir, aunque creáis que es así, no es así. Un neumático muy deportivo, muy blando, si no está en su temperatura de trabajo, no va a agarrar del mismo modo que uno más duro que si está en su temperatura de trabajo. Y esto se aplica a la calle, porque luego, por ejemplo, en circuito, casi al revés. Son los compuestos dentro ya del pack circuito o de la circunstancia circuito, son los compuestos más duros de circuito los que funcionan mejor con más calor, y los blandos los que generalmente se suelen recomendar cuando hay condiciones más frías. Pero porque ya os digo, ya no vamos a entrar en tanta historia, son no ciencias diferentes, pero circunstancias diferentes. En carretera, que es un poco, yo creo, lo más importante o lo que más nos atañe hoy aquí, un neumático deportivo suele ser un neumático blando y suele requerir más temperatura para funcionar, mientras que un neumático más turístico tiene un compuesto más duro y su franja de temperatura de funcionamiento pues es más bajo y enseguida ya entra en esa temperatura y va a agarrar, pues como digo siempre, un neumático turístico, un neumático no tan deportivo en su temperatura va a agarrar más que un neumático deportivo que no se ha llegado a su temperatura, así que es importante tenerlo en cuenta. Compuestos, pues bueno, pues eso, los hay más blandos, más duros. Cada uno evidentemente el duro pues va a durar más kilómetros, va a sobrellevar mejor el desgaste, y el blando se va a gastar antes pero va a agarrar más. Hay que tener en cuenta pues detalles técnicos como el que he mencionado antes de la sílica o sílice, que acelera mucho el calentamiento del neumático. Lo bueno, enseguida tienes confianza, enseguida agarra. Lo malo, si tienes experiencia, tienes un ritmo muy alto, una moto muy potente y vas con un neumático, no tiene por qué ser turístico, pero sí con un alto contenido en sílice, pues es muy probable que lo pases de temperatura más fácil. Así que, nada, pues la verdad es que el apartado del compuesto es mucho más sencillo, pero quiero que quede clara la diferencia entre carcasa y un poco circuito y carretera. Vamos a ver un poquito el trasero, que hemos estado ahora rodando un poquito y le hemos estado dando un poquito de alegría. Por ejemplo, esta moto me venía con 3,3 bares detrás de presión, que es muchísimo. No sé lo que indica el fabricante. Lo suele poner aquí, pues mirad, en esta moto no viene. En la mayoría de motos, en el basculante viene una pegatina, como decía. No sé qué es lo que tiene que indicar, pero vamos, lo normal seguramente sea 2,7 o 2,9 según el manual, seguramente, me puedo equivocar. Las he estado rodando muy tensa, muy tersa, muy mal, ha ido bajando y la baja hasta 2,4. Evidentemente, pues bueno, yo he estado aquí rodando
en un mismo tramo de curvas mucho rato y ya te las acabas conociendo, te conoces la moto y acabas rodando bastante fuerte y pues he conseguido priorizar la huella de pisado, por tanto el grip, por tanto el rendimiento, porque he buscado una conducción deportiva en mi caso y además me ha ayudado, me ha facilitado gastar más el neumático para que vosotros podáis verlo ahora. Así que mirad, acercaros un momentín que os voy a enseñar un poquito detallitos del desgaste. Si os fijáis bien, este neumático no tiene mucho, pero tiene unas pocas franjas así, digamos, horizontales o perpendiculares al sentido de rotación, y es aquí donde vemos estos famosos dientes de sierra, que es, digamos, que al haber un dibujo muy perpendicular al sentido de rodadura, se redondea en el filo superior y se afila en el arista inferior, a la redundancia. Este es el famoso diente de sierra. Ciertamente, al ser un neumático tan deportivo, tiene poco dibujo y no se nota mucho, pero un neumático turístico que tenga mucho dibujo, muchas líneas, se verá mucho más acrecentado y mucho más, he perdido el hilo, se verá más. Entonces, esto es el famoso diente de sierra y, pues bueno, suele salir cuando vas haciendo un poco el cafre o cuando vas forzando con una moto potente, seguramente un neumático que no esté pensado para ello. Como veis, un neumático deportivo pues tiene mucha más zona lisa que dibujo, entonces, pues bueno, son pocos los sitios donde sucede y luego tiende a tener pues muchos dibujos en diagonal que no sufren tanto este desgaste, ¿vale? Delante también sucede. Y luego lo del neumático cuadrado, pues bueno, claro que ya no tengo que explicarlo, nos referimos cuando el neumático, que es redondo, se utiliza solo por el centro, autopista, se va muy deprisa, el típico usuario, ¿no?, que va ahí por autopista a 180, 200 km por hora muy rápido y que solo lo gasta por el centro, pues acaba quedando cuadrado. Entonces tiene aquí como un desgaste plano y luego un pico hacia el interior y hace que la moto no quiera tumbar y cuando ya tumba mucho de repente caiga de golpe y vaya irregular. Pues eso es lo que sucede con el neumático cuadrado y la forma para no gastarlo de ese modo es o subes mucho la presión si vas a estar siempre haciendo trayecto urbano, local, autopista, etcétera, etcétera, bajar tu velocidad en la autopista, o nada, pues poco a poco pues ir aprendiendo ritmo y acelerar solo cuando estás en curva y no exprimir ahí cuando tienes la moto en vertical. Vamos a pasarnos al delantero para terminar de explicar un poquito el tema del desgaste. En el delantero no se aprecia tanto desgaste porque duran bastante más, no hay la aplicación del gas, está la frenada que desgasta, lo que desgasta el neumático delantero es la frenada, pero no gasta tanto como el motor, como la rueda trasera cuando aceleras. Evidentemente este neumático no es que esté nuevo, pero está bastante bien y apenas hay desgaste, pero cuando cojamos un neumático que tiene bastante desgaste, lo compremos una moto de segunda mano, etcétera, etcétera, tenemos que tener cuidado con el famoso escalón, que es un pequeño pliegue que se hace justo aquí, en la mitad de una cara. Esto sucede cuando frenas siempre entrando en plena curva. Cuando frenas con el delantero, ya he entrado en la curva, con la moto un poco inclinada, y estás apoyando de aquí para acá. El flanco extremo no lo sueles estar apoyando en carretera a un ritmo medio tan exagerado, y ahí frenas, entonces se te provoca aquí, donde he marcado, un escalón que ahora mismo no es perceptible porque este neumático está bien gastado, pero tú cuando pasas la mano por aquí y notas un pequeño ploc, ploc, ese es el famoso escalón, que aunque cueste creerlo, en muchas ocasiones, aparte de hacer que la conducción sea imprecisa y tú vayas incómodo, puede hacer que el neumático trasero pierda agarre, así que ojo con eso. ¿Cómo evitarlo? Bueno, pues anticipando la frenada, la curva, sobre todo intentando evitar abusar del freno delantero en carreteras. Algo que yo recomiendo siempre es frenar con el trasero para timonear. Con el trasero sí te puedes hacer apoyos en curva para reducir la velocidad y recuperar la trazada. Frenar con el delantero es un problema, porque en cuanto frenas hay una transferencia de pesos al tren delantero, es un neumático más pequeño. Muchas veces pues vas atragantado y abusas mucho de la maneta de freno. Entonces retuerces ahí toda esta parte del neumático y la desgastas muchísimo. Y porque en carretera raro es el caso que llegue a inclinar hasta el filo.
cosa que en circuito sí sucede, y por tanto en circuito donde sí se frena mucho inclinado con el freno delantero, no se crean esos escalones porque no deja de apoyar aquí, donde, ¿veis que yo dejo la marca aquí acaba? Sino que al acabar aquí se hace un plano directo hasta el final del neumático. Pues es lo que suele suceder en carretera. Así que esos son, bueno, pues los tipos de desgaste que encontraremos en un neumático. Pues nada, ya hemos concluido esta chapa de neumáticos. No sé, es que cuando planifiqué el guión del vídeo pensé que no sería tanto, pero luego ciertamente es mucha información y sé que ha quedado un vídeo largo, pero bueno, os lo podéis ver en varios días. No, nada, ya sabéis, como siempre, pues nada, comentad qué os ha parecido, cualquier pregunta que tengáis, ahí estaremos para responder. Habrá, como siempre, un pequeño, bueno, en este caso un artículo más que una prueba sobre esto que hemos tratado hoy en nuestra página web, ya sabéis, www.motoraimac.es. Y nada, antes de cerrar el vídeo, os voy a dar un bonus de la pregunta maestra. ¿Y cómo se calienta un neumático para llevarlo a su temperatura y disfrutar de él? Que no he querido decirlo antes. Pues os voy a comentar cómo no se hace. No se hace así. No se hace así. Y por supuesto, aunque muchos no lo crean, tampoco se hace así. Eso último que habéis visto es para limpiar el neumático. Lo hacen los pilotos de MotoGP cuando llegan a la parrilla de salida para tener el neumático limpio y, aparte de caliente, pero se calienta con calentador, y poder salir rápido, porque durante su vuelta de warm-up se salen de la trazada y pueden coger algo de suciedad. Y en nuestro caso, pues sales a una cuneta, las chinitas que hay por aquí, pues para limpiarlo, pero así no es como se calienta el neumático. El neumático se calienta rodando, simplemente circulando. En tal caso, pues aceleras un poquito fuerte, frenas un poquito fuerte, pero poco a poco rodando. Le das un rato, le das 5 o 10 kilómetros y ya verás cómo poco a poco tu neumático entra en temperatura. Nos vemos. ¡Chao!